Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Para contar la crónica de hoy, tenemos que retroceder en el tiempo casi 1000 años, en tiempos de las cruzadas. Seguro que al menos habrás oído hablar de ellas. Las cruzadas fueron expediciones militares cuyo fin era tomar Jerusalén en manos de los turcos y recuperar esta ciudad para la cristiandad. Su nombre, cruzadas, procede de la cruz que llevaban bordada en el pecho los guerreros medievales que participaron en ellas. Todo empezó en el siglo IX, con las declaraciones del Papa Juan VIII, que afirmó que aquellos que murieran luchando contra el infiel en el campo de batalla verían sus pecados perdonados y que además se convertirían en auténticos mártires de la Iglesia. En aquellos tiempos, un exacerbado sentimiento religioso se había apoderado de Europa y por doquier iba calando la noticia del inminente fin del mundo, por lo que los peregrinos que viajaban hasta los lugares santos en busca de redención se contaban por miles. A principios del siglo XI, los lugares de peregrinación, digamos, de moda, eran Santiago de Compostela y Jerusalén. Sin embargo, estos destinos, especialmente el segundo, no estaba libre de grandes peligros, como salteadores, o el pago de tributos exagerados a los señores locales, o musulmanes exaltados que atacaban las caravanas. Ante esta desastrosa situación, el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, en 1095, hizo un llamamiento para rescatar la ciudad de las manos de los turcos. Este llamamiento hizo mella en señores y príncipes de la Europa cristiana, que movidos no solo por las recompensas espirituales, sino por el ansia de riqueza, tomaron la decisión de iniciar una guerra y recuperar Jerusalén. Bajo la consigna «Dios lo quiere», en 1096, un poderoso ejército formado por francos y normandos y comandado por varios nobles iniciaban la que se conoce como Primera Cruzada. La única, por cierto, que se puede considerar como exitosa. En el año 1099, Godofredo de Bouillon conquistaba Jerusalén. La pregunta que tal vez te hagas es, ¿qué pintan en todo esto los templarios? ¿Quiénes eran realmente? ¿Por qué se llamaban así? ¿Llegaron a ser tan poderosos como cuentan? ¿Cómo fue su final? Por cierto, ¿sabías que ese final marcó la leyenda del número 13 y su malfario? Supongo que si te gusta la historia, las cruzadas te parecerán un capítulo especialmente fascinante. Y no es para menos. En ellas se mezclan caballeros medievales, aventuras en tierras lejanas, religión, héroes, reliquias, secretos, conspiraciones. Vamos, que tienen todos los componentes necesarios para hacer una película épica que arrase en los cines. Ya sabes a qué me refiero. Sin embargo, también tengo que decirte que hay mucha leyenda en todo esto. Y es que lo que empezó siendo una campaña cristiana, una guerra santa, pronto se convertiría en una guerra por el poder y la riqueza. Lo cierto es que entre el año 1096 y 1291 se sucedieron en total 8 cruzadas. De todas ellas, la tercera, la llamada Cruzada de los Reyes, fue quizá la más famosa y seguramente la más recordada. Te cuento brevemente por qué. El sultán musulmán Salah ad-Din, más conocido como Saladino, con su poderoso ejército, en 1187 retomó de nuevo Jerusalén. En consecuencia, en Europa se creó un ejército comandado por 3 reyes
cuyos nombres seguro que te suenan. Hablamos del emperador alemán Federico Barbarroja, el rey francés Felipe II Augusto y probablemente el más legendario de todos ellos, Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León. Te adelanto que esta cruzada fue un fracaso. Otro día, si quieres, podemos profundizar en ello. De momento, volvamos a nuestra historia. Una vez tomada Tierra Santa, después de la primera cruzada, en la región se instaló el sistema político y social propio de la Europa de la época, el feudalismo. Los caballeros se repartieron las tierras y crearon diversos condados y señoríos en Edesa, Trípoli, Acre, Antioquía, Chipre, y además fundaron el Reino de Jerusalén, que ocupaba parte de las actuales Israel, Palestina, Líbano y Jordania. Su primer rey fue precisamente su conquistador, Godofredo, pero este murió un año después de la conquista, así que en el año 1100 fue sustituido por su hermano, Balduino I. La zona estaba en manos de los cristianos. Sin embargo, con todos los gobernantes de Jerusalén y alrededores, no las tenían todas consigo. Tácticamente continuaban estando en minoría, pues seguían rodeados por los turcos, que contaban con un poderoso ejército comandado por Saladino, que aumentaba por momentos. Mientras se mantenía una tensa paz, miles de peregrinos continuaban viajando hasta Jerusalén, recorriendo los inseguros caminos que llegaban desde Europa. Y aquí es donde entran en juego nuestros protagonistas, los templarios, o como nos gusta llamarlos, los caballeros templarios. El rey Balduino necesitaba organizar el reino y no disponía de efectivos suficientes para la protección de los caminos. Esto hizo que unos pocos caballeros que habían participado en la primera cruzada decidieran quedarse para proteger tanto los santos lugares como a los peregrinos que viajaban hasta ellos. A la cabeza de este grupo de caballeros, un noble francés, Hugo de Pains. Y así, Pains, junto con otros 8 caballeros, en 1119 hizo el juramento de defenderlos. En agradecimiento, Balduino II les consiguió un lugar donde descansar, lo que sería su sede en Jerusalén, una antigua mezquita ubicada en la explanada del templo, donde se decía que había estado el templo de Salomón. De ahí el nombre templarios o caballeros del templo. Vivían bajo una estricta disciplina conventual. Ese es el motivo de que su emblema original mostrara a 2 caballeros montados sobre un mismo caballo, como símbolo de humildad. De hecho, se acogían a los 3 votos monásticos de castidad, pobreza y obediencia. Su distintivo era un manto blanco, como símbolo de pureza, propio de los cistercienses, pero con una cruz roja bordada, como símbolo del martirio y la sangre derramada de Cristo. Se le llamaba cruz patada o cruz con patas. Ya sabes, la cruz característica de ellos, con los 4 brazos del mismo tamaño y ensanchada en las puntas. Pues aunque suene raro, se le llamaba así, cruz patada. Por su parte, los llamados sargentos, que luego veremos lo que eran, llevaban en vez de manto blanco, un manto negro, en señal de obediencia. Lo primero que hicieron es viajar por toda Europa en busca de donaciones e intentar alistar a nuevos caballeros a sus filas. En poco tiempo lograron reclutar a 300 caballeros, sin contar con el séquito que siempre acompañaba a este tipo de caballeros: pajes, hombres de armas, escuderos. El mismo rey Balduino se encargó de enviar misivas a los reyes europeos para que prestaran ayuda a esta recién creada orden.
No obstante, una de las mayores ayudas que recibieron fue de parte del abad San Bernardo de Claraval, un clérigo benedictino muy respetado, y parece ser que además era pariente de algunos de los 9 integrantes iniciales de la orden. Este se esforzó en darlos a conocer no solo en las altas esferas eclesiásticas europeas, sino en la misma corte papal. Así, 10 años más tarde, en 1129, en el Concilio de Troyes, presidido por el Papa Honorio II, la orden recibía el respaldo oficial de la Iglesia y se redactaba la regla para la que llamarían Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón. Sí, ese era su nombre completo, para abreviar la Orden del Templo, o la Orden del Temple en la forma afrancesada. Nacía así una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media. Los templarios, a petición del rey de Jerusalén, pasaron a formar parte del ejército permanente de los estados latinos de Oriente, junto con los hospitalarios de San Juan y la orden teutónica. Unos años más tarde, en 1145, por medio de una bula papal, se confirmaban los privilegios que se otorgaban a los caballeros templarios. Entre ellos, disponían de total autonomía respecto a los obispos, quedando sujetos únicamente a la autoridad papal, de tal manera que eran excluidos de la jurisdicción civil y eclesiástica. Tanto era así que se les permitía tener sus propios capellanes y sacerdotes, pertenecientes naturalmente a la misma orden. Les otorgaban el poder de recaudar bienes y dinero, y por si todo esto fuera poco, se les daban poderes sobre las conquistas de Tierra Santa y se les concedían atribuciones para construir fortalezas e iglesias propias. Entre el año 1167 y 1187, aún no está del todo claro, se redactaron los estatutos jerárquicos de la orden, una especie de reglamento que regía todos los aspectos de sus integrantes, desde la jerarquía dentro de la orden, o la vestimenta, o la vida conventual, o militar, o la dieta, hasta las obligaciones y privilegios de los hermanos templarios. Hablamos de una especie de código de justicia con artículos bastante curiosos. Por ejemplo, si uno de ellos se quejaba de la calidad de su vestimenta, se le daba otra aún peor para que aprendiera humildad. Otro relacionado con la austeridad en la alimentación es que nunca podían comer solos. Como mínimo tenían que estar en parejas para controlarse unos a otros. Y así más de 600 artículos. Lo cierto es que la orden, con todos los privilegios otorgados por la propia Iglesia, pronto creció en tamaño y en poder. Sus miembros se encontraban entre las unidades militares mejor entrenadas del momento, lo que hoy llamaríamos cuerpos especiales, mientras que los miembros no combatientes se dedicaban a gestionar la creciente y compleja estructura económica que los sustentaba. La finalidad de la orden siempre fue la misma: proteger los santos lugares y a los peregrinos que viajaban hasta ellos. No obstante, llegaron a participar en diversas contiendas bélicas, por ejemplo durante la Segunda Cruzada, o recuperando territorios en manos de los musulmanes para los reinos de Castilla y León. Todo esto les otorgó grandísimas donaciones y privilegios. Naturalmente, toda esa actividad bélica requería de un flujo continuo de dinero. Había que enviar hombres con todo su séquito hasta dichos lugares, equiparlos convenientemente, habituallarlos y más tarde traerlos de vuelta. Y eso sin contar que previamente se les adiestraba, se les vestía y se les alimentaba. Hay quien dice que gran parte de su fortuna procedía de la venta de reliquias, y otros que extorsionaban a la Iglesia por determinadas reliquias o descubrimientos
que ponían a todo el clero en peligro. En este sentido hay que decir que esas son teorías no demostradas, ya que no existe ni un solo documento, ni siquiera el más mínimo indicio que apunte a dichas afirmaciones. De hecho, tenían varias fuentes de ingresos y mucho más prosaicas. Una de ellas fue la actividad financiera. Tanto es así que hoy en día se considera una forma primitiva del banco moderno. Verás, los conventos y castillos templarios eran considerados por todos como lugares seguros y muy bien protegidos, así que todos los que tenían algún tipo de riqueza depositaban en ellos sus tesoros, dinero, joyas, documentos importantes. Además, cualquiera tenía la posibilidad de dejar su dinero en un convento o castillo templario y retirarlo en otro diferente, por muy distante que estuviera, presentando naturalmente el documento pertinente. Eso era muy útil si ibas a viajar. No tenías que llevar tu dinero encima. Simplemente se lo entregabas a los templarios y ellos te lo devolvían, previo pago de una comisión, en el lugar que tú quisieras. Además comenzaron a crear lo que hoy conocemos como cuentas corrientes. Tú les entregabas tu dinero y ellos no solo lo custodiaban, sino que te daban comisiones. Tan competentes llegaron a ser en cuestiones financieras que muchos nobles y hasta los reyes mantenían su tesorería en manos de los templarios. La orden además tenía sus propias reservas de dinero, así que comenzaron también a hacer préstamos con intereses, y fue precisamente esta práctica lo que tiempo más tarde propiciaría su final. Pronto lo veremos. La organización era especialmente estricta. La orden estaba dirigida por el Gran Maestre, que hasta la caída definitiva de Acre en 1291 vivía en Jerusalén. Los castillos y conventos se agrupaban en regiones geográficas llamadas prioratos. Cada uno de ellos estaba regido por un preceptor que respondía solo ante el jefe del priorato. Un tercio de todo lo que acumulaban se enviaba a la sede de la orden para desde allí canalizarlo hasta Tierra Santa. Dentro de la orden habían dos rangos principales. Por un lado estaban los caballeros y los sargentos. Los sargentos eran los únicos que realmente eran clérigos, por lo que no solo estaban más arriba en la jerarquía, sino que eran ellos los que se encargaban de las cuestiones financieras. Por otro lado estaba el rango en el que se incluían seglares y personal civil. De hecho, el número de caballeros era bastante pequeño comparado al resto de personal. A medida que pasaba el tiempo, la orden de los templarios crecía más y más, tanto en miembros como en poder. Hacia 1179, solo unos 50 años después de su fundación, se extendía ya por tierras de Francia, Alemania, Inglaterra, Escocia, España, Italia y Portugal. De hecho, a finales del siglo XIII y principios del XIV, tenían nada menos que 870 castillos repartidos por toda la Europa cristiana occidental. Cada uno de ellos no solo era un centro de poder, sino todo un centro agropecuario, en el que trabajaban cientos de personas por y para ellos, generando aún más riqueza. Además tenían iglesias, extensos campos de cultivo, granjas, molinos y hasta pueblos enteros. Lo cierto es que invertían en cualquier cosa que ellos consideraban como un negocio. Terminadas las cruzadas, a final del siglo XIII, los templarios perdían realmente su razón de ser. Sin embargo, en casi 200 años habían logrado convertirse en la orden más rica y poderosa de la cristiandad, y además seguían sin estar sujetos a las leyes de los nobles, reyes o de ninguna autoridad eclesiástica, más que a la del propio Papa en persona. Entre una cosa y otra, comenzaron a despertar cierta desconfianza y recelo por toda Europa.
Pero como te dije antes, no fue eso lo que marcaría su final, sino digamos su relación financiera con las coronas. Resulta que Francia era, por así decirlo, su capital financiera, y si había un rey endeudado hasta las pestañas con los caballeros templarios, era precisamente el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso. Entonces Felipe cayó en la cuenta de una obviedad. Si hago que desaparezca la Orden del Temple, también desaparecerán mis deudas. Dicho y hecho. Comenzó con una gran campaña de desprestigio que fue cundiendo poco a poco por toda Europa. Por fin, en 1307, envió misivas a toda Francia con una orden muy específica. El viernes 13 de octubre, todos los caballeros templarios han de ser capturados y entregados a la Santa Inquisición, acusados de herejía, idolatría, sodomía y de adorar al diablo. De ahí parte el fatídico día que actualmente muchos consideran de mala suerte, el viernes 13. El Papa Clemente V no veía con buenos ojos todo aquello. Al fin y al cabo era una orden eclesiástica, pero tiempo antes había cambiado su sede a Francia, así que de algún modo se veía presionado por el rey. El Papa finalmente terminó cediendo a las presiones y en el año 1312 disolvió oficialmente la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Poco a poco, el resto de los reinos europeos comenzaron también a perseguirlos y darles muerte, hasta que los templarios simplemente desaparecieron y sus bienes fueron repartidos. Los caballeros templarios no fueron solo una orden de monjes guerreros, sino una potencia política, económica y militar que marcó la historia de la Edad Media, hasta tal punto que su legado aún pervive en la cultura popular, envuelto eso sí en teorías de la conspiración, en valiosísimas reliquias, en misterios inexplicables, en ocultismo, en sectas secretas, evidentemente todo ello avivado por el cine y la literatura. En fin, por lo que a mí respecta solo he pretendido resumir mucho lo que sabemos a ciencia cierta de ellos. Comprenderás que 200 años de una historia tan compleja y trepidante no se narra en media hora. Sin embargo, aunque lo parezca, no lo sabemos todo de esta orden, ni mucho menos. Aún hay muchas cosas que se desconocen, muchas incógnitas que desvelar, muchos hechos que conocer, muchas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿murieron todos o algunos lograron escapar? Y si fue así, ¿cómo y dónde se ocultaron? Son preguntas que desde mi punto de vista lo único que consiguen es agrandar aún más su leyenda. Pero bueno, independientemente de todo lo que queda por averiguar, de lo que no cabe ninguna duda es de que ahora tú y yo sabemos un poco más de este tema tan interesante. Aunque te confieso que particularmente a mí me ha sabido a muy poco. A ti no. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.